Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros en sintonía de su canal, de su iglesia, la Iglesia Adventista Hispana de Quín. En esta hora, en este repaso de la lección, les invito a que ustedes inclinen su rostro en casa para que el Señor nos bendiga en nuestro estudio. Oramos. Bendito Dios triuno, gracias porque nos das el privilegio de estudiar tu santa palabra. Y pedimos, Señor, que tú nos acompañes en este estudio sistemático que tenemos. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos acompañas y porque tú estarás con nosotros, te lo agradecemos. Que tu Santo Espíritu nos imbuya y nos ilumine para entender la revelación que tú nos has dado. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, siempre es bueno recordarle que el estudio de nuestra escuela sabática es un estudio sistemático a nivel mundial. Este estudio de la escuela sabática no puede sustituir tu devoción personal. En esta hora, mi querido hermano, vamos a estudiar el estudio que tenemos a nivel mundial y es la lección número 5, que se trata de que la controversia continúa. La semana pasada hemos visto cómo la controversia se mantiene en varios personajes como Ruth. Y en esta semana vamos a estudiar la vida de 5 personajes. Si me preguntas personalmente la historia de cualquiera de estos 5 personajes que tenemos acá en la lección, hubiese sido específica para una lección total, completa. Por eso vamos a tocarlo a grandes rasgos de lo que se ha tratado. Nuestro versículo de memoria se encuentra en Nehemías capítulo 2, versículo 18. Nehemías 2, 18 y dice así: entonces les declararé con la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me ha dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquémonos, y así esforzaron sus manos para el bien. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta semana nosotros vamos a comprobar que la mano del Señor está con nosotros en todo momento y en todo lugar, especialmente en estas biografías que vamos a estudiar. La introducción del día sábado nos va a empezar diciendo de los personajes que vamos a leer. Por ejemplo, David, Elías, Ezequías, Esther y Nehemías. Estos van a surgir en tiempos similares. Tenemos que encontrar la similitud de ellos y Dios es capaz de usar a personas que normalmente son llamadas insignificantes, personas que no pueden tener un cargo grande o personas que creen que sus talentos no son como los de fulano o no son los de sutano. ¿Sabe? Esto siempre me ha recordado y esta semana cuando lo leía me recordé de una expresión dicha por la señora Eleanor Roosevelt. Ella dijo, el futuro le pertenece a las personas que creen en la belleza de sus sueños. Y yo creo, mi querido hermano, que esto lo podemos aplicar aquí. Si usted cree en la belleza del sueño que Dios tiene para usted, un futuro ciudadano del reino de los cielos, usted no se puede ver a usted mismo como insignificante. El mundo nos ve insignificantes por las cosas que tenemos, por las cosas, por el estudio que tenemos, pero ante los ojos de Dios no importa nada de eso. Lo que importa es que tú llegues al reino de los cielos y vivas con Él para siempre. Así que la palabra insignificante es solamente un término de peyorativo humano, un término despectivo humano, porque ninguno de nosotros puede ser insignificante delante del Señor. Así que mi querido hermano, el reto es que nosotros encontremos las similitudes, las diferencias, pero en todos podamos ver la mano del Señor actuando. Vamos a empezar de lleno entonces con el día domingo. El día domingo habla de uno de los, por no decir el mayor rey que Israel ha tenido. Saúl y su dinastía ha sido cortada. Ahora empieza la nueva dinastía de David, de donde el Mesías eventualmente vendrá. El símbolo de David es tan grande que algunos reyes son sepultados al lado de su sepultura. Todo el mundo quiere recordar las glorias del reino de David, pero David es un humano, como usted y como yo, que podemos llegar a un momento especial en nuestra vida, un momento cúspide, pero no nos podemos olvidar que nuestra lucha es diaria. Lo que quiere decir, mi querido hermano, que nosotros estamos también metidos en la tentación diariamente. Nuestras tentaciones, nuestras debilidades siempre son constantes. Es una constante porque el trabajo de Satanás, por decirlo así, es hacer que usted y yo caigamos fuera de los brazos del Señor. David empieza con una vida aparentemente complicada. Mire cómo empieza. Cuando usted puede empezar a leer el relato de David, usted se va a dar cuenta que nadie cree en él.
Su papá no cree en él porque no lo invita cuando Samuel llega a comer con ellos. Pasan todos los hermanos de David para ver quién de los hijos de Isaí va a ser llamado rey, pero David no se encuentra porque lo tienen lejos. Es decir, su papá dijo, de todos mis hijos van a escoger, pero a ti no te van a escoger, definitivamente no. Y qué triste es que un papá no cree en su propio hijo. Cuando él va a la guerra, va a ir a ver a sus hermanos, el hermano grande le dice, ¿a qué veniste? A ver la batalla, ¿con quién dejaste mis ovejas? Sus hermanos tampoco creen que él puede ser rey, aun cuando ellos estuvieron presentes, cuando a él lo ungieron como rey. Cuando David decide ir a pelear, si usted lee el relato, Saúl le dice, tú no puedes y tú no podrás vencer a Goliat. Su propio rey, su dirigente no cree en él. Aún su propio enemigo no cree en él, porque su propio enemigo le dice, ¿y tú vienes a mí así? Cuando le vio que era chiquito y de hermoso parecer, nadie cree en David. Nadie, absolutamente nadie cree en David. Pero la respuesta de David registrada es algo de los que más me gusta porque es algo vital para entender la victoria de David y es, creo, meritorio que nosotros la podamos leer. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 17. Las palabras del filisteo le dice, ¿es que acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos y piedras? Y entonces ven que daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Voy a hacer contigo esto y todo. Nadie hasta el momento ha creído en David, pero aquí está una respuesta que me encanta. En el versículo 46 dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El versículo 47 tiene un entendimiento de seguridad en el Señor y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias del campo, y en toda la tierra sabrá que hay en Israel, hay un Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, su tentación puede ser grande, tu tentación puede ser fuerte. La gente no puede creer en ti, la gente no puede ver tu futuro, la gente no puede ver lo que tú sueñas, la gente no puede ver el sueño de Dios revelado en ti, pero tú crees que Dios tiene un sueño revelado para ti. Dios tiene el sueño de llevarte al reino de los cielos, de que tú triunfes sobre el pecado, de que tus tentaciones se puedan eliminar. Y este pequeño niño hizo lo que nadie pudo creer. Mató a un gigante. Yo creo que él lo mató con la fe, no tanto con la piedra, con la fe en que Dios nos puede ayudar. Pero este gran niño que ha hecho algo hermoso, también se descuida en un momento, en algún momento de su vida, y es algo que nosotros tenemos que recordar. No importa la victoria de hoy, el día de mañana. Hay un dicho que dice, no juzgues al día por la cosecha que tuviste, sino juzga al día por las semillas que sembraste. Porque lo que hoy cosechas fue lo que sembraste ayer, pero lo que cultives hoy es lo que cosecharás mañana. Lo que quiere decir es que David había hecho grandes cosas para el Señor, pero nosotros no podemos vivir de esos trofeos pasados. Tenemos que vivir a partir de hoy, para a partir de mañana, una victoria tras victoria diariamente. Lastimosamente, este hombre fue derrotado por sus instintos carnales. Todas las personas que nosotros vivimos como humanos, podemos reaccionar diferente al tipo de tentación. Yo no sé cuál es tu tentación, amigo. Yo no sé cuál es tu tentación, amiga. Yo sí sé cuáles son las mías. Y tengo que tener cuidado de ni siquiera abrir la puerta de la tentación. Y a veces donde tú crees que estás seguro, cuidado. Porque el que quiere estar firme, mire que no caiga. El que crea que usted está firme no quiere decir que haya seguridad en su firmeza. Su seguridad está, como al principio de la historia de David, está en Cristo. ¿Sabe, mi querido hermano? Este hombre cae. Y cae en lo más bajo, asesina, se le muere un hijo, el pueblo lo ve mal, él se casa con esta mujer,
Y las personas se dan cuenta de que David no era tan ético como decía. Pero él, en su arrepentimiento, escribe uno de los salmos que si algún día usted ha tenido una congoja de espíritu, usted ha estado mal y usted necesita que el Señor hable a su corazón, es uno de los obvios más, salmos más hermosos que podamos encontrar. Y ese lo encontramos en el Salmo 51, que dice así en la palabra del Señor. Déjeme buscarlo por acá en la tecnología, que no me está queriendo funcionar. El Salmo 51 habla de un salmo de restauración del Señor, un salmo en el cual nosotros podemos encontrar que el Señor puede hacer algo grande en nuestra vida, específicamente en cada uno de nosotros. Y podemos leer en el salmo las siguientes palabras. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de la maldad y límpiame de mi pecado. Al reconocer que nosotros somos humanos y caemos, nosotros podemos entender, ver y saber que hay un Dios que nos da aquello que nosotros no merecemos, una gracia restauradora. Entonces el primer punto que me gustaría enfocar es en David, para que usted vea la similitud que va a tener con todos los demás personajes. Es número uno, la capacidad que Dios nos da para ser su instrumento. Es una capacidad que Dios nos da para ser su instrumento. David es utilizado como un instrumento. Y aún en su caída, al dejarnos el Salmo 51, es utilizado tras de las generaciones y las generaciones para que usted y yo, cuando sintamos que hemos llegado al fondo de nuestro pecado, al leer el Salmo 51, sepamos que no somos los únicos, pero hay misericordia en Cristo Jesús. Vamos al día martes, el tiempo corre. Sé que pudiésemos hablar, al día lunes, sé que pudiésemos hablar un poquito más. El día lunes es tal vez una de mis historias favoritas. De toda la Biblia, este es un personaje que me encanta. El profeta más poderoso que Dios ha tenido sobre la tierra. Y mire cómo es de interesante. A este profeta lo mandan al reino del norte. Donde está el pecado, allí manda Dios a su profeta, Elías Tisbit. Este hombre dice unas palabras que me encantan. El capítulo 17 de Primera de Reyes va a hablar acerca de este personaje. Y me encanta su introducción porque dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy. Mire qué hermoso es esto. Si pudiésemos analizar en su profundidad qué significa estar en la presencia del Señor. Vive Jehová el Señor, en cuya presencia estoy. ¿Es posible que el ser humano pueda vivir en la presencia del Señor? Es posible. ¿Es posible que yo como humano pecador con mis imperfecciones pueda ser utilizado como un instrumento del Señor? Es posible. No porque nosotros querramos, sino porque Dios quiere hacernos parte del plan de redención para traer más personas a Él, a sus pies. Este hombre llegó, y vamos a resumir la historia, llegó donde uno de los reyes más malévolos, Acab, y le llega a decir las palabras que están registradas en Levítico y en Deuteronomio. Si tú no obedeces al pueblo de Israel, su tierra va a ser como hierro y su cielo va a ser como bronce, no va a llover más. Porque ustedes le están dando la autoridad sobre la naturaleza que Dios creó a una imagen cualquiera. A Baal, el rey de la fertilidad, el Dios de la fertilidad. Para que ustedes vean, podrían ser las palabras traídas al siglo XXI, que hay un Dios en el cielo. Aquí no va a llover hasta que yo lo diga. Me parece interesante saber que Dios honra las palabras del profeta, porque el profeta trae
la consecuencia que él ha leído y ha estudiado por la iniquidad de su pueblo. Pero entendamos que el castigo no necesariamente es un castigo para hacer sufrir a las personas. Tiene que ser un castigo de reflexión. Las personas tienen que entender que si hay un hombre que ha logrado, por medio de la fe que tiene en un Dios, el Dios que mis padres tal vez me enseñaron, de parar la lluvia, ese Dios tiene que decirnos algo. El problema en el tiempo de Elías no es la falta de adoración, no es la falta de no es el ateísmo, es sencillamente a dónde estamos poniendo nuestra adoración. En el Monte Carmelo Él les dice, si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal Él es Dios, id en pos de Él. Él no les está diciendo dejen de creer, Él está diciendo busquen quién es el verdadero Dios. Entonces, en el Monte Carmelo, este hombre va a ser una de las, pienso yo, una de las manifestaciones más prominentes que el ser humano tal vez ha podido ver. Los sacrificios están hechos, los hombres se han cortado todo el día. Él sarcásticamente les ha dicho, ¡hey! Griten más duro, tal vez se durmió, se fue de viaje, hay que despertarlo. Y la gente espera, pero a la hora del sacrificio de la tarde, Elías va a hacer algo. Cuando usted lea en el capítulo 18 la historia, por favor le digo que vaya y busque y encuentre lo que quiere decir que él pidió que el pueblo se acercara a Dios. Él dijo, acercaos a mí. Él llamó al pueblo. Yo creo que esta es la función del profeta, acercar el pueblo a Dios. Cuando acercan el pueblo a Dios, la gente empieza a ver que Elías empieza a reestructurar, a poner nuevamente el altar que había sido destruido. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer en nuestras casas. Componer el altar, reconstruir el altar que tal vez hemos dejado descuidado. Empezar con nuestros hijos desde tempranas horas a encontrar al Señor por la mañana, a encontrar al Señor por la tarde. Que nuestros hijos se mantengan pendientes de que ellos, al igual que Elías, pueden vivir en la presencia del Señor. Y aquí llega nuestra similitud. Para que usted sea instrumento del Señor, usted debe ponerle número 1, le vamos a poner número 2. Debemos vivir en la presencia del Señor. Si usted se da cuenta, David y Elías tienen esas dos similitudes. Tienen la capacidad que Dios les da para ser su instrumento y ellos dos, para ser instrumentos del Señor, han vivido frente a la presencia del Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, no desaproveche usted la oportunidad de pasar el tiempo con el Señor. Por eso le dije al principio de nuestro estudio, la lección de escuela sabática no es su estudio personal. El día martes, las palabras de desafío. Ezequías es un rey, uno de los prominentes reyes de Israel. Ezequías instituye la Pascua nuevamente. Ezequías empieza a hacer grandes cosas para Israel, empieza a reformar al pueblo de Israel. Pero obviamente cuando tú intentas hacer algo bueno, el enemigo siempre va a poner trabas. Él empieza a tener trabas con los asirios. Los asirios empiezan a invadirlo, empiezan a confrontarlo por un lado, por el otro. Entonces los asirios ponen un fuerte tributo. Y un error que comete Ezequías es vaciar la tesorería del templo y quitar todo el dinero, por decirlo así, que hay en Israel y lo da para que lo dejen en paz. Lastimosamente muchas veces nosotros somos así. Volteamos a ver a Dios cuando ya estamos sin salud. Volteamos a ver a Dios cuando nuestros recursos se han ido. Volteamos a ver a Dios cuando ya no tenemos nada en donde podemos aferrarnos. Cuando quedamos sin nada, entonces empezamos a volver a ver a Dios. Cuando los asirios llegaron un poco más tarde, por medio del rey Sennacherib, él volvió la atención a Judá y todas sus ciudades. Entonces, cuando ya no hay dinero,
y empiezan a hablar nuevamente de conquistar y empiezan a burlarse de los dioses. No escuchen a Ezequías, porque los dioses de aquí, los dioses de allá no hicieron nada y su Dios tampoco va a hacer nada. Entonces es cuando Ezequías hace lo único posible para él. Él empieza a orar. Pero nuevamente repito, ¿por qué tenemos que esperar hasta que realmente tenemos el agua hasta nuestras narices? ¿Por qué tenemos que esperar hasta que ya no podamos más para empezar a orar? Cuando la solución tiene que ser el principio de buscar al Señor. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, que muchas veces utilizan personas humanas para hacerlo. Mi querido hermano, mi querida hermana, estos tres hombres van a tener algo en común. Para ser un instrumento del Señor, para vivir en la presencia del Señor, nosotros tenemos que orar. Uno pide oración por el arrepentimiento, el otro pide oración para la manifestación del poder de Dios y uno pide salvación. Y uno pide salvación a través del Señor. Ezequías. Estos ejemplos, mi querido hermano, no podemos dejarlos pasar, porque para ser un instrumento que Dios nos da esa capacidad para vivir en su presencia, lo importante empieza a orar. Mi querido hermano, mi querida hermana, no dejemos de orar como familia, pero especialmente no dejemos de orar individualmente. La señora Juárez nos ha hablado en el Camino a Cristo que la oración personal es el aliento del alma. Vamos al día miércoles 27, el decreto de muerte. Hay un decreto de muerte, imagínense usted. Este decreto de muerte lo hemos estudiado y la señora Juárez nos recomienda que nosotros estudiemos el libro de Esther, porque en ese mismo orden, en esos mismos acontecimientos, algún día nosotros como adventistas vamos a ser perseguidos por nuestra fe. El decreto es de esta persona. Hay un rey, el rey Asuero, que manda a llamar a su esposa para que ella demuestre su belleza. Una forma humillante tal vez decirlo en un comentario bíblico que pude haber encontrado, decía que lo que él estaba llamando es, cuando él estaba bebido, es que ella se presentara desnuda frente a todos para que todos admiraran su belleza. Lastimosamente en las antiguas culturas la mujer no es vista como un igual a un hombre, sino se ve como una parte de la posesión. La mujer se rechaza y dice, no, yo no voy a esto. Y entonces él dice, sí, me desobedeciste, pues ya no eres más la reina. No había en sus derechos, no había forma de apelación, porque la palabra del rey lo ha dicho. Así que le buscan al rey de las jóvenes doncellas de todo el reino, a una persona que pueda suplir el lugar de Vasti. Ahora, esta mujer llega a ser una adoptada, una de las deportadas de los judíos. Ella halla gracia frente a todos. Y esta mujer empieza a ver que Dios tiene un plan a través de todos los siglos. ¿Saben? Me parece magnífico ver que aún en el cumplimiento de las profecías, el Señor utiliza a sus hijos de cualquier lugar, de cualquier forma. Esther, esta joven judía, se encuentra pronto como reina. Este es un recordatorio, los cuales de los planes eran los judíos, de que iban a exterminarlos cierto día. Ella recibe las palabras de su tío, de su primo Mardoqueo, que la crió y le dijo, no creas tú que porque estás en el palacio a ti no te va a llegar, porque ciertamente la destrucción va a llegar. Pero las palabras del tío dice, y liberación va a llegar de algún lugar, porque el Señor no nos va a dejar solos. Pero quién sabe si Dios te puso a ti en este lugar para eso. Y esta es tal vez mi apelación para ti, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Quién sabe si Dios te puso a ti en el lugar donde tú trabajas ahora? En el lugar donde tú trabajas, en el lugar donde tú estás, a las personas que tú lo llegas. ¿Quién sabe si Dios te puso allí para que ellos conozcan la luz de la vida eterna en Cristo Jesús? Dios te puso en un lugar específico a ti, porque Él confía en ti de que tú eres el portador de luz para traer salvación para las personas que te rodean.
Mi querido hermano, mi querida hermana, la respuesta de esta mujer es: ayunen 3 días y al tercer día iré a verlo, al rey. Y si perezco, que perezca. Mi querido hermano, número 4, usted tiene que aceptar el llamado de Dios para usted. Estas 4 personas han hecho esto. No es fácil, mi querido hermano, presentarse sin armas, sin entrenamiento militar frente a un gigante. No es fácil presentarse a dar las malas noticias frente a un rey tirano que te puede matar. No es fácil decirle a todo mundo: vamos a ser libres, cuando no ves solución. Y obviamente no es fácil decirle al pueblo y poner tu vida en riesgo por personas, sino sencillamente, mi querido hermano, es aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Esta mujer va a terminar aceptando y el Señor la va a terminar utilizando, y ella va a hacer un gran cambio en la vida de todos los hermanos judíos. Mi querido hermano, el tiempo avanza, vamos al día del jueves. Nehemías. Nehemías es uno de los personajes que habla la Biblia, que es una de las personas que tiene un proyecto especial. Él tiene que regresar a construir la pared, al muro del que rodea la ciudad. Él tiene que reconstruir. Me parece muy interesante saber que Nehemías está estudiando al profeta Jeremías. Estudia su oración: Señor, el tiempo ha sido completo. Me parece muy interesante que Daniel en el capítulo 9 también dice: Señor, ya estudié lo del libro de Jeremías y aquí dice que tú estás por cumplirlo, que las 70 semanas están por cumplirse, ya es tiempo de irnos a casa. Y esto es algo, yo creo, que tenemos que enfatizar. Nosotros, como nuestro pueblo remanente, debemos estudiar. Debemos estudiar la palabra del Señor. Como David supo que Dios podía hacer grandes cosas y milagros, me imagino que tal vez en la mente de David, y esto es usando mi santa imaginación, si Dios pudo abrir el mar rojo, si Dios pudo hacer caer maná del cielo, ¿por qué no me puede utilizar a mí para matar a un gigante? Elías estudia la Biblia porque él trae a consecuencia las cosas que están escritas para traer la destrucción. Ezequías sabe que la salvación viene del Señor, y él sabe que, y Esther sabe que el Señor no los ha dejado solos y es tiempo de actuar. Nehemías sabe que es tiempo de ir a casa. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando tú estudias la Biblia te das cuenta que es tiempo de ir a casa. El rey le otorga gracia y le dice: sí, vete Jeremías. Vete Nehemías. Y él sale a construir porque él tiene en su corazón hacer lo que el Señor nos ha mandado. Y mi querido hermano, mi querida hermana, es tiempo que tú y yo estudiemos, porque es tiempo de irnos a casa. El Señor nos ha mandado a construir en nuestras casas un pedacito de cielo aquí en la tierra. Y es tiempo, mi querido hermano, que nosotros lo hagamos. Para estudiar y meditar de nuestro día viernes, ¿cómo hemos estudiado esta semana? No nos damos duda de que la palabra de Dios muestra vez tras vez la fidelidad de Dios para con su pueblo. En ningún momento ninguno de estos personajes podemos decir que ha sido exento de tentaciones ni de pecado, pero en todas ellas ha estado el Señor dispuesto a perdonarlos. En ninguna de ellas ha dejado a su pueblo que haya sido destruido. En todas ellas, mi querido hermano, el Señor ha puesto su mano para protegerlos. En ninguna de ellas se puede ver que su pan o su agua le haya faltado, porque la promesa del Señor es que nuestro pan y nuestra agua serán seguros. ¿Cuál es nuestro miedo de servir al Señor? Te dejo con estas 5 cositas. Aprende que el Señor nos da la capacidad para ser sus instrumentos. No hemos de vivir en la presencia del Señor en cada momento, en cada lugar, en cada nuestras actividades que hacemos. Debemos orar, pero debemos orar no oraciones repetitivas. Debemos orar hablando con el Señor como un amigo.
una oración que realmente deposite nuestra alma como agua delante del Señor. Debemos aceptar el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos aceptar que Él nos va a poner en lugares tal vez donde no queremos estar. Pero si Él nos puso allí, es porque Él tiene un propósito de salvación para alguien. Y por último, debemos estudiar nuestra palabra, mi querido hermano, y saber que es tiempo de ir a la patria celestial. Mi querido hermano, mi querida hermana, y me encantaría dejarte con esta pregunta para que tú la estudies en casa. ¿Qué otras promesas bíblicas nos señalan nuestra esperanza máxima? ¿Cuáles son las promesas que cuando estás triste tú puedes leer y puedes saber que Dios te las ha cumplido, que Dios no te ha dejado solo, que Dios ha estado contigo y que Dios jamás te dejará? ¿Qué promesas Él te ha dejado a ti específicamente en la Biblia? Porque hay que ser a un Dios personal. Que estas promesas, cuando tú las lees, tú sabes que Él ha suplido todas tus necesidades, que Él te ha guardado, te ha cuidado a ti y a los tuyos. Mi querido hermano, te invito a que estudiemos juntos cada semana. Sintonice nuestro canal y puedes ayudar a entender de una perspectiva diferente tal vez el estudio de tu lección de escuela sabática. Que el Señor te bendiga mucho y gracias por tu sintonía. Que tengas un buen día.